Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Buenas noches, ¿cómo les ha ido? Doña Liet, hemos estado en una serie de programas muy interesantes para los que no han visto los programas anteriores, ¿verdad? Y que va a ser la primera vez que van a ver el programa. eh, Soy la directora de la Escuela de Formación Bíblica, EDELIA, ¿verdad? Una institución que nuestro fin primordial es predicar de Cristo, pero de una manera clara y sencilla, ¿verdad? Muchos aspectos sobre la Biblia, ¿verdad? Porque conocemos mucho de la Biblia, hemos escuchado mucho de la Biblia, del cristianismo, pero a veces como que no tenemos un sentido muy claro, ¿verdad? De qué es esto del cristianismo, ¿verdad? Y cuando uno conversa con personas y algunos le dicen a uno, no quiero que me predique de religión, no, en mi caso, ¿verdad? No estoy aquí para discusiones sobre religiones, porque de eso ya hay bastante. Estamos en unos tiempos donde existe demasiado sobre este tema y lo que menos de mi parte, ¿verdad? En esta escuela es hacer discusiones sobre religiones, porque lo que es el cristianismo no es para discutir. El cristianismo es para comprender y entender que hay un propósito en esta vida, ¿verdad? Hay un propósito que cada uno estamos en este mundo no por casualidad, no por accidente, sino para poder entender el plan, nuestro propósito en la vida, ¿verdad? A veces también cuando converso y escucho a algunos que me dicen, es que no sé cuál es mi propósito en este mundo, yo no sé qué estoy haciendo aquí, porque como lo comentaba en programas anteriores, pensamos que voy a hacer un poquito de resumen de lo que hemos hablado para los que son nuevos, porque van a escuchar la transmisión. Bueno, no sin antes de empezar en la introducción, quiero darle un saludo a hermanos que conozco en la fe del cristianismo. Quiero saludarlos de corazón y gracias por seguir la transmisión y a todos aquellos conocidos, ¿verdad? Que durante años han estado a la par mía. Les mando un saludo, ¿verdad? Para los que son nuevos, yo soy de la zona de Guanacaste, ¿verdad? Soy de San José, pero resido en Guanacaste. Entonces, un saludo para los hermanos que conozco de San José de muchos años, ¿verdad? Y a los de acá de Guanacaste que he ido conociendo, ¿verdad? Una tierra hermosa. Tengo muchos hermanos que he ido conociendo aquí en la zona de Guanacaste. Entre ellos, quisiera mencionar al hermano Don Heiner, ¿verdad? Que es un hombre de Dios, ¿verdad? Y es una tierra muy linda, Guanacaste. Entonces, agradecerles, ¿verdad? Por el seguimiento de los programas y el interés sobre todo de aprender sobre todos estos temas, ¿verdad? Sobre el cristianismo, ¿verdad? Quiero aclararlo, ¿verdad? Como lo hago siempre al inicio, porque algunos me preguntan que si soy pastora, yo no soy pastora,
tengo credenciales como tal, estudié para eso, tengo mis credenciales, sin embargo no estoy como pastora en ningún lugar. No soy teóloga tampoco, ¿verdad? No tengo estudios titulados en teología, pero sí desde muy joven que le sirvo al Señor. Empecé en el cristianismo a los 8 años en una escuelita. Hace muchos años acepté al Señor y desde que acepté al Señor marcó mi vida y desde esa fecha no he dejado de, de aprender sobre las cosas del Señor, ¿verdad? Que son tan hermosas y durante mucho tiempo he estado en las filas del cristianismo, lo mencioné la vez pasada, y muchos años estuve en las filas, pero no había entendido, no había hecho, como lo dije la vez pasada, no había hecho como ese clic de entender mi propósito. A veces pensamos que nuestra fecha de cumpleaños nacimos en tal mes, en tal fecha, y muero en tal fecha y pensamos que nuestro propósito es solo cuando uno nace y cuando uno muere. Pero los que conocemos de Dios, ¿verdad? Y los que conocemos de nuestro propósito en la tierra, sabemos que esto es solo una parte, nosotros estamos en una parte, perdón, de una historia. Es que aquí hace mucho calor y el abanico y viera, es un poquito complicado, pero bueno, este, el fin del programa, ¿verdad? Es de una manera, trato, ¿verdad? De una manera sencilla, lo más, traer todo ese conocimiento que a veces es tan grande y a veces no entendemos términos. Conozco personas que me dicen, pues que yo no entiendo mucho de eso, yo quiero que usted me explique. Entonces trato de una manera de extraer verdades que son importantes para todos aquellos que número uno, que quieren saber su propósito en el mundo y número dos, saber sobre esto del cristianismo, ¿verdad? Que esto sí lo voy a tocar hoy de una manera más profunda, porque el cristianismo es más que una religión. Voy a volverlo a repetir. El cristianismo es más que una religión, ¿verdad? Porque muchos pensamos que, no, es que yo no quiero cambiar de religión. No, yo no le estoy diciendo a usted, yo en esta noche lo que le voy a expresar en este programa, yo no le vengo a presentar a usted una religión más. Ya hay demasiadas religiones. Yo lo que predico y lo que comparto con muchas personas es el propósito por el cual estamos en este mundo y por sobre todo predicar y decirles quién es Cristo, quién es Cristo. Y para esto voy a mencionarlo, la puse en la diapositiva de hoy, ¿verdad? Una imagen que la semana pasada la estuve desarrollando, pero no sin antes, para entrar en lo de hoy, quiero tocarla, la próxima diapositiva, que, que tiene que ver con el plan de nosotros en la tierra. No sé si los hermanos me ayudan. Ok. Ok. El plan, hay un plan. Nosotros somos parte de un propósito eterno, de un plan eterno. Nosotros no somos fruto de la casualidad, ni de hecho que la tierra se hizo por casualidad, porque como hemos escuchado mucho, ¿verdad? Que una explosión y de ahí nació la tierra y de ahí salió la tierra. No, nada de esto, nada de lo que sucede en el mundo desde el inicio de la creación es por casualidad, ni es por accidente. Hay un plan eterno que Dios ha querido desarrollar y nosotros estamos dentro de ese plan eterno. Y les estoy hablando de años, de años, de años y miles de años. Es un plan que viene desde la creación del cielo y de la tierra. Desde el inicio, Dios quiso revelarse quién es Él por medio de la creación.
Una de las maneras, ¿verdad?, que lo mencionamos la vez pasada fue que Dios es todopoderoso. Él hizo el cielo y la tierra. Él simplemente dio la palabra y las cosas se hicieron. Hágase la luz y fue la luz. Hágase el mar y se hizo el mar. Él nada más daba la palabra y las cosas eran hechas. De ahí la importancia de entender que Dios es un Dios creador, que Él tiene el poder sobre todas las cosas. Él tiene el poder de crear todo. Creó, separó, nada más dijo, sepárese la tierra, sepárese en las aguas, se hizo la separación. Dios estaba revelando desde el inicio, en Génesis 1:1, quién era Él. Desde el principio Él ha demostrado y sigue demostrando quién es Él. Él es el Todopoderoso. Él no tiene principio ni tiene fin. Los que tenemos principio y fin somos nosotros que estamos metidos en este plan, porque el plan inició en la creación. Y de hecho ese plan de la creación va a tener un final, que es donde van a ser restauradas todas las cosas. Pero ¿de cuáles cosas son las que van a ser restauradas? Por eso es muy importante entender toda esta secuencia, es todo un hilo, ¿verdad?, que históricamente, por eso es muy importante, yo siempre he dicho, ¿verdad?, creo mucho en el discipulado y creo en la importancia de formarse. A veces uno ha escuchado, ¿verdad?, que yo no, ¿para qué estudiar? Ejemplo, a mí el Espíritu Santo todo me lo revela. Pero, hermanos, y los que me escuchan, es muy importante no creer todo lo que nos dicen. Tal vez usted no conozca nada de cristianismo, tal vez usted no está en una congregación, pero sí le quiero decir algo, no tenemos que creer todo lo que nos dicen. Es muy importante investigar por nuestros propios medios y con la palabra para poder entender, porque mucha gente se puede equivocar, claro que sí. Y es muy importante conocer de todo esto, conocer sobre Cristo, en qué lado está Cristo de toda esta historia. Aquí, ahí la diapositiva lo puse en amarillo. La obra de Cristo empezó, digamos, como un poquito más para allá de la mitad de la historia, lo que Cristo hizo. Ahora bien, siempre lo digo, ¿verdad?, con mucho respeto y sin el afán de crear conflicto ni creer, ¿verdad?, de que solo se tiene la razón en ciertos grupos religiosos. Ciertamente nosotros estamos en el nuevo pacto y quiero hablar sobre eso. ¿Qué es eso? Les estaba comentando que en la creación, cuando Dios hizo el cielo y la tierra, viene Dios y crea al hombre, ¿verdad? Lo vemos mucho en las películas de Semana Santa y vemos todas las historias, ¿verdad? Y sabemos que Dios hizo a Adán y a Eva, porque Dios siempre ha querido revelarse y Él hizo un jardín, Él hizo el jardín, ¿verdad?, el huerto del Edén. Y dice que antes de que Adán y Eva pecaran, Dios se paseaba en el jardín. No había pecado, había una relación tan bonita, ¿verdad? Porque Dios con toda libertad, ¿verdad?, con todo su poder, caminaba. Eso dice en Génesis, que él caminaba en el huerto. Y dice que Adán estaba ahí antes de que hiciera Eva. Y era una relación estrecha, muy bonita. Eso lo vamos a tocar en el próximo programa. Mañana, si Dios lo permite, vamos a estar también del 9 a 10, porque hoy quiero tocar unos temas interesantes. Entonces, viene Dios, se revela, creando todo el cielo y la tierra, demostrando quién era Él. Viene y crea al hombre con el fin de tener una relación con el hombre, porque ese siempre ha sido el fin de nuestro Dios, de revelarse al hombre. De muchas maneras se ha revelado al hombre y por años Él ha venido una y otra vez manifestándose y queriéndose revelar al hombre
para que el hombre tenga una relación con él. Ahora bien, ya sabemos la historia y eso lo vamos a ver mañana más enfatizado, donde ese plan pasó algo, ¿verdad? No cumplieron con lo que Dios había establecido, ¿verdad? Y Adán y Eva fallaron. No obedecieron, se dejaron llevar por tres cositas que las vamos a ver mañana interesantes, que en ese relato, ¿verdad? Bíblico que dice que llegó alguien por ahí y sembró tres cosas primero en Eva. Y lamentablemente esas tres cosas que vamos a ver mañana son las que al día de hoy, hasta el día de hoy, después de siglos y de años, son las mismas herramientas, las mismas armas que hacen de que una gente, de cualquier persona, no comprenda su propósito. Y vea, desde años y siglos de siglos, y esas tres cosas que vamos a ver mañana son las tres maneras en que muchas personas no logran entender su plan, su propósito, su fin de este plan eterno. Entonces, viene, falla Adán, falla Eva, y esa relación que había se rompió. Y entró lo que llamamos la muerte, que se habla mucho en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que todo eso ya está después de Cristo, que lo vamos a ver. Entró la muerte y entró el pecado al mundo. Adán y Eva, que son los padres, ¿verdad? Según la teología, ¿verdad? Ellos son los padres de la humanidad. Y ellos al fallar, nos fuimos todos en ese fallo. Y ahí estamos todos. Cuando en algunas ocasiones llega una persona y me dice, ¿por qué yo me tengo que arrepentir? Yo soy bueno, yo no peco, yo hago buenas obras, yo me porto bien, porque yo me tengo que arrepentir. Y esto es algo importante que cuando entendemos lo que Cristo vino, porque Cristo tenía que venir a hacer algo para podernos quitar eso que Adán y Eva nos dejó a todos. El pecado está en todas las personas, en todos los que nazcan como seres humanos en esta carne, somos concebidos en pecado. Y aquí la teología, ¿verdad? Si Dios lo permite, también en próximos programas estoy conversando ahí con algunas personas y van a estar teólogos que tienen bastante conocimiento, porque esos son temas profundos, porque incluso entre los mismos grupos cristianos, ¿verdad? Se escucha y es difícil porque algunos dicen, no, pero la Biblia dice que todos somos concebidos en pecado. Desde que nacemos venimos con una naturaleza caída. Todos pecamos, dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Porque lo que pasó con Adán y Eva, al permitir ellos que entrara el pecado en ellos, nos metió a todos. Todos tenemos que arrepentirnos. Y de eso lo vamos a ver más adelante. Esto es tremendo, ¿verdad? Cuando uno llega a entender que por más, ¿verdad? Esos son otros temas profundos del cristianismo. Por más que usted quiera y por más que ritos que usted haga, por más cosas que crea que usted hace, somos pecadores. Todos vamos a pecar y estos son temas muy profundos. Yo sé que estoy tocando temas muy profundos porque no hay justo ni aún uno y todos pecan. Y el que diga que no peca hace a Dios mentiroso. Y el que diga que no comete pecado y el que no falla está haciendo a Dios mentiroso, porque incluso el salmista David llegaba a decir
que incluso él, cuando hacía sus oraciones, decía, Señor, líbrame aún de mis pecados ocultos. Pero a veces escuchamos ciertos, ¿verdad? Que, ay, yo no, y ni se diga, ¿verdad? Todos son pecadores, yo soy santo. Mire, dice la Sagrada Escritura que lo que uno cree que hace bueno para Dios, dice que son como trapos de inmundicia delante de Él. Ahora, tal vez algunos van a decir, ay, entonces esa señora lo que está diciendo es que de ahí siempre vamos a pecar y siempre vamos a fallar. No, un momentito, ¿verdad? Porque hay varias maneras de pecar, ¿verdad? Está el pecado que yo lo hago por mi naturaleza, ¿verdad? Pero también ya está el pecado que lo hago porque quiero hacerlo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Pero decir que los cristianos o el cristianismo, yo no peco, o decir, yo no me junto con esos porque ellos son pecadores y yo no, tengamos mucho, pero mucho cuidado, porque por el pecado de Adán y Eva, todos estamos metidos en ese problema del cual necesitábamos salir y se necesitaba, pasó algo que, ¿verdad? En ese plan eterno pasó eso y por eso Dios en ese plan tuvo que ver qué se hacía. Después de que viene Adán y Eva, ¿verdad? Eso lo voy a hablar más adelante, viene lo que es el pacto, ¿verdad? Que en ese pacto Dios lo hizo con Abraham, eso es una historia bastante grande, ¿verdad? Y entonces Dios tuvo que hacer un pacto para ver cómo se solucionaba eso, ¿verdad? Y después de ese pacto viene el pueblo de Israel, ¿verdad? Que el pueblo de Israel fue, porque como Dios siempre ha querido tener relación con el hombre, entonces Dios viene y quería tener un pueblo que se exclusivo, por decirlo así, ¿verdad? No, no sé si es el término correcto, pero un pueblo es donde él, como él quería tener esa cercanía, entonces él quería tener eso directo, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. Ahora bien, sabemos mucho, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante también lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿verdad? Que a pesar de que Dios los tuvo cerca, Dios estuvo con ellos, Dios se les revelaba de muchas maneras, etcétera, 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 siempre el ser humano, Dios se le revela, Dios le dice a las personas, Dios le dice a usted y le puede decir el plan suyo, el propósito para su vida es este y este y este y este y este, pero siempre el ser humano, siempre por nuestra naturaleza humana, presentamos resistencia, ¿verdad? Nuestra naturaleza nos hace resistir. No, es que yo no creo eso. No, es que eso de cristianismo, es que no, es que los pastores, no, es que son estos, son el otro. Siempre nuestra humanidad nos arrastra a no querer cumplir ese propósito. Ahora, es un asunto de nuestra carne, es un asunto de nuestra decisión, ¿verdad? Que eso es muy importante. Ahora, viene el pueblo de Israel, ¿verdad? Y falla, porque seres humanos y fallan y hacen un montón de cosas, entonces Dios tiene que venir otra vez y fue cuando en la historia empezó a usar, y estos son años, les estoy hablando de años, de miles de años, entonces Dios empieza a usar a lo que eran los profetas en aquel tiempo, ¿verdad? Que eran personas escogidas y elegidas que eran para advertir al pueblo de su pecado y de muchas cosas. Entonces, Dios utilizaba a los profetas. Ahora, quiero dejar aquí una aclaración muy importante. El término cristianismo vino después de que Cristo vino. Vamos a ver, la historia se divide en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Esto es muy importante. Vea qué importante lo que hizo Cristo, que dividió la historia, todo ese montón de años los dividió en dos.
Antiguo Testamento, que es lo que está en las Sagradas Escrituras, y Nuevo Testamento después de Cristo. El término cristianismo no viene desde el inicio de la creación. Se le llamaba el pueblo de Dios. Se le llamaba el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Porque hay que entender esto, ¿verdad? Sobre el cristianismo, ¿verdad? Muy importante. Antes de Cristo se le llamaba el pueblo de Dios. Ahora bien, cuando vienen los profetas, Dios empieza a avisar y a decir que iba a venir alguien que debido a que no había manera, había una ley que empezó desde el inicio, ¿verdad? Desde Éxodo 20, si no me equivoco, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que en varias religiones, ¿verdad? En varios lugares le enseñan a uno, no matarás, no robarás, etcétera, etcétera. Resulta que esos 10 mandamientos, perdón, nadie, y lo vuelvo a decir, nadie pudo cumplir esa ley. Porque hay una ley que está en nuestros cuerpos y eso es tan lindo cuando uno lee, cuando uno entiende lo que decía Pablo en las Sagradas Escrituras. Hay una ley que está en nuestros cuerpos, pero nosotros no vamos a poder cumplir ni por nuestros medios, ni por nuestras obras, ni por... Nunca, nunca, por más cristiano y por más años que tengamos y por más conocimiento y por más revelación, nadie puede cumplir esa ley, porque el único que cumplió y que vino a cumplir esa ley, no abolirla, ¿verdad? No una ley para quitarla, porque también, ¿verdad? Está ese tema también, ¿verdad? De que ahora estoy en el Nuevo Testamento y ya todo lo de la ley, no. La ley sigue ahí, eso estaba dentro del plan, pero Cristo tuvo que venir a cumplir, porque Él es el único que pudo cumplir esa ley y la sigue cumpliendo. Entonces yo ahora como cristiano no es por lo que yo hago, si voy a un lugar, alzo mis manos, canto, predico, etcétera, etcétera, etcétera. No es si yo voy a un lugar, si yo me hago sacrificios, si yo voy y como hacen, por ejemplo, otras religiones en el Islam, que ellos caminan y caminan hacia un lugar que se llama la Meca, porque hay que cumplir, esos son ritos, esos son religiones. Porque nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para recibir la salvación de Dios. Y usted que me está escuchando, donde quiera que esté, usted no tiene que hacer nada para ser aceptado por Dios. Usted no tiene que hacer nada para ser amado por Dios. Usted no tiene que hacer nada. Usted lo único, y nosotros como cristianos que creemos en lo que Cristo hizo, y eso lo vamos a ver más adelante, yo sé que cuando yo doblo mis rodillas, que cuando yo necesito algo de Dios, yo llego delante de Dios, pero Dios al que está viendo en mí es a Cristo. Dios no me ve, Dios guarde, Dios me ve a mí. Dios guarde, Dios nos ve a nosotros, no ve que nosotros estamos llenos de fallas y de pecados y de un montón de cosas que todos los días luchamos. Y el hecho de que seamos cristianos o digamos que seamos cristianos, ¿verdad? Que me duele en el alma escuchar mucha gente que me dice, no, es que los cristianos, ¿verdad? Lo he escuchado, los hacemos ahí, no, es que usted está equivocado, no, eso no es de que estemos equivocados, esto no es para maltratar a nadie. Esto no es para decir yo sí estoy en la verdad y usted no. No, mi deber es predicar sobre eso que Cristo hizo. Lo que hizo en la cruz del Calvario, porque Cristo vino a cumplir esa ley que nadie absolutamente la podía cumplir. Y los profetas fueron una preparación donde empezó a decir, y esto es otra parte teológica muy fuerte, ¿verdad? Donde Cristo no es aparte de Dios, porque los vemos como dos
dos personas diferentes. Cristo es Dios. Y esto sí es fuertísimo, ¿verdad? Porque hay muchas tendencias religiosas, incluso hasta del mismo cristianismo, que son cosas separadas. Y no, Dios, el verbo, el verbo, el creador, vino y como nadie podía cumplir esa ley, él mismo vino y se hizo hombre como Adán y como Eva, y Dios, eso está en Juan, el verbo se hizo carne y entró a la humanidad porque era la única manera. Si por el pecado entró la muerte, por el hombre entró la muerte, por un hombre tenía que venir la vida. Y esto es tan lindo, ¿verdad? Porque si por un hombre entró todo lo que entró al mundo y nos fuimos un montón ahí, por un hombre tenía que ser la redención. Y Dios mismo, y usted que me está escuchando, Dios mismo dejó toda su gloria. Dios dejó su trono, Dios dejó todo eso tan grande que Él es el creador del cielo y se despojó del cielo y se hizo un hombre de carne y hueso como usted y yo, para que usted recibiera la salvación y recibiera la vida eterna. Es tan lindo, ¿verdad? Yo me emociono cuando es que escuchamos todo esto. Pero bueno, hay una canción muy hermosa, ¿verdad? Voy a pedirle a los hermanos porque viene ya para continuar con la segunda parte, continuar con las diapositivas y quiero que escuchen esta canción. Los que no me han escuchado, ¿verdad? Dios me ha dado el talento de la música y todo lo que yo está en mi corazón lo dejo siempre plasmado en canciones. Me gusta escribir, entonces espero que sea de bendición esta canción que vamos a escuchar para escuchar la segunda parte. ¿Quién eres tú, Señor, que existes antes del tiempo, que llamas por su nombre a cada estrella en el cielo? ¿Quién eres tú, Señor, que sostienes lo creado y aun siendo tan inmenso me tomas de la mano? No te puedo encerrar en palabras mi canción, pero puedo contemplarte con humilde corazón. Tú eres Dios eterno, principio y final, santo, justo y bueno, lleno de verdad. Tú eres Padre amante, refugio y salvación, el Dios que se revela con gracia y con amor. Eres tú, Señor, que hablas en el silencio, que corriges con ternura y restauras lo que he sido. ¿Quién eres tú, Señor, que conoces mis caminos y aun viendo mis caídas me levantas como hijo? No te encuentro en el orgullo ni en la apariencia exterior. Te revelas al sencillo que te busca con
mi Dios, mi luz, mi amor, el eterno que me llama y transforma el corazón. Qué hermoso esto, ¿verdad? El pacto del principio, el pacto que no se pudo cumplir, ¿verdad? Que nadie lo pudo cumplir, el pacto que se rompió. Ahora estamos en un nuevo pacto. Esto lo quiero decir, ¿verdad? Porque es muy importante entender. El Antiguo Testamento está ahí porque es parte para entender el plan y el propósito. Pero Cristo es el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento había que hacer sacrificios, ¿verdad? Había que sacrificar un cordero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque había que cumplir. Pero ya eso es el viejo pacto. No es que ya no existe, ¿verdad? Es importante entender esto, que no es que no existe, pero ya el nuevo pacto es ahora a través de Cristo. Cristo es el cumplimiento de todo. Cristo vino, Dios mismo, se hizo hombre, ¿verdad? Porque Él tenía que venir y Él mismo tuvo que cumplir. Él mismo cumplió la ley. Dios mismo cumplió, porque el hombre no iba a poder cumplir nada de eso. Por eso es a través de Cristo. Y ahí es donde vamos a entrar sobre lo que es el cristianismo. Entonces, todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se le llamaba el pueblo de Dios, todos los que seguían a Dios y sus preceptos, se le llamaba el pueblo de Dios. Ahora, cuando viene Cristo, y eso es importante, la palabra Jesús nunca, cuando se reunía con sus discípulos, nunca habló de este término, del cristianismo. Jesús les llamaba discípulos, ¿verdad? Es muy importante. Jesús nunca habló de ninguna religión. Él no dijo, vengo con una nueva religión. O cuando murió en la cruz del Calvario, no dijo, solo cierto grupo o serán llamados así. Jesús nunca habló de ninguna religión, de ninguna denominación. Jesús nunca habló nada de religiones. Son los seres humanos los que constantemente están buscando y buscando y buscando el raciocinio humano, ¿verdad? Siempre está como tratando de cómo llegar donde Dios, y vienen esos inventos. Perdón que lo diga así, pero tengo que decirlo. Es que hay que hacer esto, hay que hacer así, hay que hacer así. Y vienen todas esas religiones, todos esos ritos, todas esas cosas queriendo llegar donde Dios. Pero ni Cristo ni siquiera habló sobre ninguna religión. Él vino a demostrar un estilo de vida totalmente diferente y él se hizo un grupito, porque Dios siempre así como quiere acercarse, siempre, así como lo hizo con Adán y Eva, porque él siempre quiere acercarse y empezar. Y dice que él anduvo con los discípulos bastante tiempo, ¿verdad? Bastante tiempo. Y los enseñó, ¿verdad? Es importante, en ese momento no habían iglesias, no habían templos como existen, ¿verdad? En algunas religiones, ¿verdad? Porque la religión siempre está queriendo cómo, ¿verdad? Y no existían edificios, nada de eso. La gente seguía a Jesús y donde iba Jesús, él empezó a predicar de un estilo de vida. Y eso es el cristianismo, un estilo de vida. Ahora, ustedes ya saben, no puedo ahondar más, ¿verdad? Por el tiempo, porque ya se está yendo.
Entonces viene Cristo y muere, ¿verdad? Es crucificado. Había que cumplirlo, ¿verdad? Sabemos todo lo que él pasó para poder cumplir. Y cuando Cristo se va, ¿verdad? Asciende al cielo. Cuando estaba en la tumba vinieron unas mujeres que vinieron a ver la tumba, y ustedes no sé si han leído esa historia donde dice que llegaron unas mujeres y se les apareció un ángel, porque ellas se asustaron porque vieron la tumba vacía, porque Cristo venció la muerte. Esa muerte que tenemos nosotros los seres humanos y que estamos condenados, todos los seres humanos estamos condenados a muerte eterna, todos, absolutamente todos, estamos condenados a muerte. Pero por el sacrificio de Cristo es que podemos obtener la vida eterna, no por, insisto en este asunto, que no es por lo que yo haga, sino por lo que Cristo hizo. Y entonces viene y le dicen esos ángeles, vayan, extiéndanse y empiecen. Y ahí fue donde se empezaron todos aquellos que seguían a Jesús, empezaron a juntarse, y como a juntarse, y a juntarse. Y empezaron a tener un estilo de vida conforme a lo que Cristo les estaba diciendo. Anteriormente les mencioné que la historia se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en antes de Cristo y después de Cristo. Cuando Cristo muere, ¿verdad? Lo cronológico empieza desde cero. ¿Verdad? Queda el tiempo para allá, que es antes de Cristo, el año 100, el año 200, 300, 400 y ese montón de años, pero ya cuando Cristo ya viene, entonces empieza desde cero. Y se dice que en el año 30, después de que Cristo murió, ¿verdad? En el año 30, viene un hombre y predica, que era un discípulo de Jesús, Pedro, y dice que predicó y hubo un avivamiento tremendo del año 30 después de Cristo, que es lo que se llama el Pentecostés. Y entonces empezó como a correr la bola, ¿verdad? Y a decir, uy, hay un grupo de cristianos, hay un avivamiento. Y es ahí, ¿verdad? Que está en Hechos, donde empieza la palabra cristianos, porque ese es, por decirlo así, la etimología de la palabra cristianos, ¿verdad? Quiere decir Cristos, viene de Cristo. Entonces ahí se les empieza a llamar los seguidores de Cristo, ¿verdad? Ahora, y apareció por primera vez, ¿verdad? En el lugar que hemos leído en Hechos 11:26, que dice que fue la primera vez que a los discípulos y a todos los que se juntaron por medio de esas predicaciones, por decirlo así, se les llamó por primera vez cristianos. Y fue en un lugar llamado Antioquía de Siria. Se dice hoy por hoy, ¿verdad? Algunos teólogos y estudiosos, ¿verdad? Que las ruinas de Antioquía están en el lugar que hoy es Turquía, ¿verdad? Entonces, ahí fue en el año 30 al año 50, ¿verdad? Aproximadamente, ¿verdad? Entonces resulta que en ese tiempo empezó a haber como un auge de crecimiento en los cristianos. Empezó a haber como un crecimiento, se empezó a extender. Pero resulta que ya lo sabemos, ¿verdad? Que la iglesia romana,
y parte de los judíos, ¿verdad? Que iban donde la iglesia romana, después vamos a hablar sobre eso, estaban diciendo y estaban preocupados porque se estaba extendiendo este tema de los cristianos. Y sabemos, bueno, es que son tantos temas, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, antes de que fuera el apóstol Pablo, ¿verdad? Se llamaba Saulo y él era uno de los que perseguía a los cristianos, los mataba y todos aquellos que decían ser cristianos los mataban porque estaban trayendo un estilo de vida siguiendo lo que Cristo hizo. Entonces, viene y este hombre, Saulo, era un perseguidor de cristianos, ¿verdad? Estaba creciendo mucho, entonces como estaban creciendo tanto, había que matarlos, ¿verdad? Y bueno, Dios pasa los años y se le revela a Saulo. Saulo era una persona muy elocuente, era una persona muy estudiada, ¿verdad? Tenía muchos conocimientos. Y como Dios es un Dios de planes, ¿verdad? Yo esto lo hablé con unos chicos en la escuela dominical, ¿verdad? Que estábamos hablando, porque Dios siempre utiliza, por eso digo yo que siempre he dicho que es muy importante capacitarse. Y si usted me escucha y sea líder usted de una iglesia, o sea donde quiera que usted esté, es bueno aprender todo esto, ¿verdad? Y Saulo era una persona era un erudito, era una persona muy capacitada. Sabía mucho de todos esos temas. Y entonces Saulo, después de que perseguía a la iglesia, viene Dios y se le revela. Y Saulo es transformado. Hay toda una historia, ¿verdad? Donde dice él cayó al suelo, etcétera, etcétera. Y Saulo se convirtió, por decirlo así, conoció quién era Cristo, se le reveló. Y después, ya más bien, Pablo empezó a predicar y empezó a predicar sobre el cristianismo. Empezó a predicar sobre Cristo, todavía no estaba la palabra cristianismo, empezó a predicar sobre Cristo. Y bueno, había un grupo, ¿verdad? Dice la historia que estaba el grupo de los que en el Pentecostés empezaron a reunirse ahí. Dice que en el Pentecostés ellos se reunían en casas, no existían los templos. Ellos se reunían en casas y compartían el pan y compartían sobre las enseñanzas de Jesús. Ellos compartían las enseñanzas de Jesús en las casas y se reunían, etcétera. Había un grupo que estaba por allá. Pero resulta que ya después fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo tanto que resulta que empezó otro lugar a tener mucho auge, ¿verdad? Se dice que fue en el año, ya les voy a decir exactamente, en el año 600 después de Cristo, ¿verdad? Que hubo un hombre romano que al parecer se convirtió y se hizo seguidor de Cristo. Y resulta que ese grupo empezó a crecer mucho y a crecer mucho. Y ese grupo era de judíos, pero también eran de gente que no eran judíos. Qué lindo que es esto, porque ahí es donde uno entiende, ¿verdad? Donde viene la unión y desde ahí donde venimos. No venimos de los judíos directamente, ¿verdad? Pero hay un pueblo, ¿verdad? Que ha sido anexado a ese pueblo escogido y que somos nosotros. Entonces este otro grupo, ¿verdad? Empezó a crecer y crecer y crecer. Entonces ahí fue donde este hombre, que era Constantino, fue un emperador romano, se le llamaba Constantino I, el Grande, que gobernó en el siglo 400, en el siglo 14, no, es que se me olvida, siglos son 100 años, ¿verdad? Son 100 años, esto hay que entenderlo bien, ¿verdad? 100 años es un siglo, entonces en el siglo XV es en el año 1500, ¿verdad? En el siglo XV, y
Dice que en esa época, este señor, ¿verdad? Decidió, como era tanto el auge de la expansión de todos los cristianos, y que él fue el que propuso que todos esos cristianos, que ya esto pasara como una religión. Y es ahí donde nació la palabra y se le llama el cristianismo. Bueno, ya se fue el tiempo, son las 9:53, ya se fue el tiempo. Y bueno, lo que quiero rescatar de todo esto que les he querido expresar, ¿verdad? Como le digo, son tantos temas, ¿verdad? Por estudiar la escuela que el Señor ha puesto en mi corazón es para traer esta formación, ¿verdad? Es muy importante saber lo que creemos, que los cristianos, ¿verdad? Y que las personas que han escuchado el cristianismo sepan en realidad qué es ser cristiano y qué es el cristianismo. Y ya lo mencioné anteriormente, si usted ha pensado que el cristianismo es una religión más, el cristianismo es más que una religión. El cristianismo es seguir en lo que más podemos las enseñanzas de Cristo, de ser como fue Cristo, que tanto nos cuesta. A veces yo me pongo a analizar y yo cuando hablo con Dios y con Jesús, y le digo, ay Jesús, ayúdame, Señor. Jesús, ayúdame, porque cuando yo creo que más me estoy pareciendo a Cristo, ay Dios, algo con algo. Pero bueno, lo importante aquí es que Dios me ve a través de Cristo. Y esa es mi justificación, y esa es nuestra justificación, lo que Cristo hizo. Entonces, muchas gracias por estar esta noche aquí. Mañana voy a continuar con esta secuencia. Si usted no ha recibido a Jesús en su corazón, ¿verdad? Es necesario que todos creamos en eso que Cristo hizo, ¿verdad? Hacer esa confesión, reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas para poder llegar a ser parte de ese pueblo, ¿verdad? No les hablo de religión, no les hablo de un grupo religioso, no les estoy hablando de un edificio físico, les estoy hablando de un estilo de vida. Estoy hablándoles de una relación que tiene que ser restaurada, no porque nosotros lo hicimos, pero Adán y Eva lo hicieron por nosotros. Entonces, lo invito, ¿verdad? Para que usted se acerque en cualquier momento, en cualquier lugar donde usted esté, y que usted diga, Jesús, yo quiero conocerte. Jesús, yo quiero conocerte. Dígale eso. Ya estoy cansado, estoy cansada de no saber. Yo quiero conocerte. Y créame que Jesús se va a revelar a su vida. Porque Dios quiere tener una relación con usted. Voy a hacer una oración para ya terminar. Y los espero mañana. Gracias, Dios, porque desde el inicio de la creación, tú te has revelado de muchas maneras. Tú te has revelado de muchas y sin fin maneras te has revelado al hombre. Somos nosotros los que por nuestra humanidad nos cuesta, nuestra humanidad nos arrastra a no creer en lo que tú hiciste por nosotros. Pero Señor, gracias, porque a pesar de que nosotros luchamos contra nosotros mismos, contra nuestros propios pensamientos, contra nuestro propio pecado, nuestra propia carne, tú siempre estás dispuesto y siempre estarás ahí, escuchándonos, perdonándonos, amándonos, restaurándonos. Señor, bendice a todas las personas que hoy escucharon este programa y que lo van a escuchar en el futuro. Señor, yo las oro por ellos donde quiera que estén. Y yo te pido, Jesús, que te reveles a ellos. Que cuando ellos en cualquier momento invoquen tu nombre, tú te les reveles a ellos. Jesús, gracias. Dios, gracias por haber hecho todo lo que has hecho. Gracias por haberte hecho hombre. Gracias por haber muerto por nosotros. Gracias
por darnos la vida eterna y gracias por haber pagado, porque tú ya pagaste todas nuestras culpas. Tú ya pagaste todo en la cruz del Calvario. Ya no hay que pagar nada, porque ese es el nuevo pacto. Todo ha sido pagado en la cruz del Calvario. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por la atención y ánimo y adelante. Dios los ama eternamente. Buena bendición.